Hay un olor que los fotógrafos de cuarto oscuro nunca olvidan. Es una mezcla de ácido acético, sulfito de sodio y algo que no tiene nombre exacto pero que se instala en la memoria como pocas cosas lo hacen. El olor del revelador. El olor del fijador. El olor de una imagen naciendo en la penumbra roja de una habitación sin ventanas, mientras alguien sostiene el papel en la cubeta y espera, con una paciencia casi religiosa, que el mundo aparezca desde la nada. En enero de 2012, en Rochester, Nueva York, ese olor todavía flotaba en algunos pasillos del complejo industrial más grande que la ciudad había conocido. Pero las máquinas estaban apagadas. Las luces de los laboratorios estaban apagadas. Y los cuartos oscuros, esos espacios que durante más de un siglo habían sido el corazón técnico de la empresa más importante de la historia de la fotografía, estaban vacíos y en silencio. Esa mañana de invierno, muchos de los hombres y mujeres que habían dedicado 20, 30, 40 años de su vida a esa empresa encendieron sus teléfonos y leyeron la noticia. No en un periódico, no en la radio, en sus teléfonos celulares, teléfonos con cámaras incorporadas, cámaras que no necesitaban película, cámaras que no necesitaban cuartos oscuros ni revelador ni fijador, cámaras que hacían en un segundo lo que aquellos laboratorios habían tardado horas en hacer durante décadas. La noticia era esta: Eastman Kodak Company había declarado bancarrota. La empresa que durante un siglo completo había capturado bodas, cumpleaños, graduaciones y lunas de miel de cientos de millones de familias en todo el mundo. La empresa que controlaba el 90% de la película fotográfica en Estados Unidos. La empresa cuyos colores habían definido visualmente el siglo XX americano. La empresa que había fotografiado la luna. Se había quedado sin dinero. Y lo que esos trabajadores no sabían todavía, lo que casi nadie sabía en ese momento, era que Kodak no había caído por sorpresa. No había sido derribada por una competencia más rápida ni por una tecnología que nadie había podido prever. Había muerto de una manera mucho más perturbadora que eso. Había muerto con los ojos completamente abiertos. 37 años antes de esa mañana de bancarrota, en un laboratorio a 15 minutos de ese complejo silenciado, un ingeniero de 23 años había construido desde cero, con piezas rescatadas del cuarto de descartes, la tecnología que terminaría destruyendo a Kodak. Y se la había mostrado a los ejecutivos. Y los ejecutivos la habían visto. Y habían tomado una decisión. No decidieron invertir en ella. No decidieron ignorarla por falta de información. No la descartaron por cara o por complicada. Decidieron enterrarla a propósito. Por escrito. Porque si el mundo la veía, dejaba de necesitar su producto. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de una empresa que no pudo ver el futuro. Es algo mucho más incómodo que eso. Es la historia de una empresa que vio el futuro con claridad perfecta, lo patentó para que nadie más pudiera usarlo, y luego lo metió en un cajón durante décadas. Y mientras hacía eso, el mundo siguió avanzando de todas formas. Esta es la historia de Kodak. Y es también, aunque todavía no lo sepas, la historia de cada decisión que alguna vez has postergado por miedo a perder lo que ya tienes. Tienes que entender lo que Kodak estaba protegiendo para entender por qué tomaron esa decisión. Porque lo que construyeron entre 1880 y 1975 no fue solo una empresa. Fue un monopolio tan perfecto, tan rentable, tan imposiblemente dominante, que cualquier ser racional en su lugar habría hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan aterradora. Corre el año 1878. George Eastman tiene 24 años. Trabaja como empleado de banco en Rochester, Nueva York, y quiere tomarse unas vacaciones. Un amigo le sugiere fotografiar el viaje. Eastman compra el equipo fotográfico necesario y tiene una revelación. La fotografía en 1878 era una tortura logística de proporciones absurdas. Para tomar 20 fotos en un día necesitabas cargar con una cámara del tamaño de un baúl, un trípode que pesaba 15 kilogramos, placas de vidrio frágiles que se rompían si las mirabas con demasiada intensidad, 3 tipos distintos de químicos que debían mezclarse en secuencias precisas antes y después de cada toma, y una paciencia que muy pocos seres humanos normales podían sostener. Era arte para profesionales. Era recuerdo para ricos. El ciudadano común no fotografiaba su vida porque no podía. La barrera no era el deseo. La barrera era el proceso. Eastman nunca tomó sus vacaciones. En cambio, se obsesionó con una pregunta que un contador vería de manera diferente a como la vería un fotógrafo o un químico. Los fotógrafos veían un proceso técnico que podía mejorarse incrementalmente.
Los químicos veían un problema de fórmulas y estabilidad de emulsiones. Eastman vio un mercado excluido. Vio cientos de millones de personas en el mundo que querían recordar sus vidas y no podían hacerlo porque la tecnología existente era demasiado complicada y demasiado cara. Vio todo el dinero que se estaba dejando sobre la mesa. Y decidió recogerlo. En 1880, desde un cuarto alquilado en Rochester, Eastman empieza a fabricar placas fotográficas secas que no necesitaban los rituales con químicos. Las fabrica de noche. Trabaja en el banco de día. Su madre le ayuda a empacar los pedidos en la mesa de la cocina. Lo que comienza en ese cuarto alquilado, con esa madre empacando cajas, se convertirá en uno de los imperios industriales más grandes del siglo XX. 2 años después renuncia al banco. En 1882 tiene más pedidos de los que puede cumplir. En 1884 inventa el carrete de película flexible, reemplazando las placas de vidrio por primera vez. La fotografía se vuelve portátil. Pero el momento que define todo lo que vendrá después llega 4 años más tarde. George Eastman lanza la primera cámara Kodak. El precio es de $5, equivalente hoy a unos 600. No barata, pero accesible para la clase media americana. La cámara viene precargada con película para 100 fotografías. Cuando terminas el rollo, mandas la cámara completa de vuelta a Kodak por correo. Ellos revelan las fotografías, recargan la cámara con película nueva y te la devuelven. Todo por $10 adicionales. El eslogan que acompaña ese lanzamiento es quizás el más honesto en la historia del marketing. You press the button, we do the rest. Tú presionas el botón, nosotros hacemos el resto. Con esa frase, Eastman no estaba solo vendiendo una cámara. Estaba democratizando algo que durante toda la historia de la humanidad había sido exclusivo de los ricos y los privilegiados. La posibilidad de guardar en papel la cara de las personas que amabas. El primer día de escuela de tu hijo. El matrimonio de tus padres cuando todavía eran jóvenes. La abuela antes de que muriera. El bebé el día que nació. La fotografía dejó de ser un arte técnico reservado para especialistas y se convirtió en algo más profundo, más universal, más humano. Se convirtió en memoria. En 1900, Eastman lanza la Brownie, una cámara que cuesta 15 centavos, con rollos de película a un precio que cualquier trabajador podía pagar. Era la primera vez en la historia que un objeto tecnológico era verdaderamente accesible para cualquier persona, sin importar su condición económica. Cualquier obrero de una fábrica podía comprarla. Cualquier maestra de escuela podía comprarla. Cualquier inmigrante recién llegado al país, con 2 palabras de inglés y los ahorros de 6 meses en el bolsillo, podía comprarla. La Brownie se vende como agua en el desierto. En el primer año, más de 100.000 unidades. Para 1910 hay una Brownie en cada país donde llega el correo postal. La fotografía se convierte en el primer lenguaje visual universal de la historia moderna. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo donde Kodak llegara, podía congelar un momento de su vida y guardarlo para siempre. Rochester, Nueva York, se transforma en una ciudad construida sobre película fotográfica. Kodak no es solo una empresa en Rochester. Kodak es Rochester. Sus fábricas emplean a decenas de miles de personas. Sus impuestos construyen hospitales y escuelas y avenidas. Cuando la economía de Kodak crece, Rochester crece. Cuando los ingenieros de Kodak se gradúan, Rochester tiene los técnicos mejor formados del país. La ciudad respira al ritmo de las máquinas de Kodak y no conoce otra manera de respirar. Y George Eastman, que ya es uno de los hombres más ricos de América, hace algo que distingue a muy pocos en su tiempo. Regala casi todo. Dona más de $100 millones en vida a universidades y hospitales, una cifra que en dinero actual superaría los 1.500 millones. Funda la Eastman School of Music, que se convertirá en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Construye un hospital dental que atiende gratis a los niños de Rochester durante décadas. Financia laboratorios de investigación en el MIT y en universidades europeas. Es filántropo antes de que la filantropía corporativa existiera como concepto. En 1930, Kodak entra al índice Dow Jones. Es oficialmente una de las empresas más importantes de América. 2 años después, con 77 años y una enfermedad degenerativa que le va quitando la independencia que siempre definió su carácter, George Eastman se sienta en su escritorio, ordena todos sus papeles con la meticulosidad que lo definió toda su vida, escribe cheques para sus empleados más cercanos y redacta una nota de 4 líneas. To my friends. My work is done. Why what? A mis amigos. Mi trabajo está hecho.
¿Para qué esperar? Luego se dispara con una pistola Luye que guardaba en el cajón del escritorio. Los médicos que llegaron encontraron el lugar perfectamente ordenado. La nota en el centro del escritorio. Al fundador de Kodak muerto en su sillón de oficina. Hasta en su muerte fue meticuloso. Y la empresa que dejó atrás seguiría creciendo durante décadas, hasta convertirse en algo que ningún competidor, ningún regulador, ninguna fuerza del mercado parecía capaz de detener. Hasta que llegara algo que ellos mismos habían creado. Los años que siguieron a la muerte de George Eastman fueron los mejores de la historia de Kodak. No buenos, dominantes. El tipo de dominio que no debería ser posible en un mercado libre. Toma cualquier producto que usas todos los días. Tu celular, tu café, tu pasta de dientes. Ahora imagina que una sola empresa controla el 90% de ese mercado. Que sin esa empresa no puedes acceder a ese producto. Que esa empresa fija los precios, define la calidad, determina lo que existe y lo que no. Que no hay alternativa real. Que puedes buscar en todas las tiendas del país y vas a terminar comprando de esa empresa o no comprando. Eso era Kodak con la fotografía en América durante el siglo XX. Si querías fotografiar algo en los Estados Unidos entre 1930 y 1990, no tenías elección real. Comprabas película Kodak. La revelabas en un laboratorio que usaba químicos Kodak. Imprimías en papel fotográfico Kodak. Guardabas las fotos en álbumes con cubiertas fabricadas por Kodak. Era lo que los economistas llaman un ecosistema de captura total. No te vendían el producto. Te vendían toda la cadena. Desde el momento en que presionabas el obturador hasta el momento en que pegabas la última foto en el álbum, Kodak había cobrado en algún punto del proceso. Y los márgenes eran obscenos, en el mejor sentido corporativo de la palabra. La película fotográfica es, en esencia, una tira de plástico con una capa química encima. Cuesta centavos fabricarla. Un rollo Kodak se vendía en $. La diferencia entre el costo de producción y el precio de venta superaba el 70%. 70 centavos de cada $1 que gastabas en película era ganancia pura para Kodak. Para comparar, los márgenes de una empresa de tecnología moderna exitosa rondan el 25 o 30%. Kodak casi los triplicaba. La única industria con márgenes comparables en aquella época era la industria farmacéutica. En 1935, en sus laboratorios de investigación, dos músicos que también son químicos, Leopold Godowsky Jr. y Leopold Manes, desarrollan una fórmula que cambiará la fotografía para siempre. El Kodachrome. El Kodachrome era película a color, pero no cualquier color. Era un color que nadie había visto antes en una fotografía. Saturado, cálido, con una profundidad y una textura que hacían que las imágenes parecieran pintadas por un maestro flamenco del siglo XVI. Las fotografías de Life Magazine. Las portadas del National Geographic. Los retratos de presidentes y estrellas de Hollywood de mediados del siglo XX. Todos tenían ese brillo particular, esa presencia casi táctil, porque estaban capturados en Kodachrome. Paul Simon le escribió una canción completa en 1973. Kodachrome, Give us those bright colors. No fue un gesto publicitario pagado. Era una declaración genuina de lo que ese formato representaba para la memoria visual de toda una generación. Si cierras los ojos y piensas en una fotografía familiar de los años 50 o 60, la imagen que aparece en tu mente casi con certeza tiene los colores del Kodachrome. Ese amarillo cálido, ese rojo profundo, ese verde que parece más verde que la realidad. El Kodachrome estuvo en producción durante 74 años sin interrupción. Para comparar, el iPhone lleva menos de 20 años en el mercado. El Kodachrome duró casi 4 veces más que toda la historia del smartphone. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisa la Luna. Las fotografías que documentan ese momento histórico, las imágenes que aparecieron en cada periódico del mundo, que llenaron enciclopedias durante generaciones, que reconocemos instantáneamente medio siglo después, están tomadas con película Kodak. Kodak fue a la Luna. Kodak capturó el momento más significativo de la exploración humana del siglo XX. Y en cada hogar americano, había una cámara Kodak lista para capturar los momentos más significativos de vidas mucho más pequeñas pero igualmente irreemplazables. En 1962 las ventas en Estados Unidos superan por primera vez los $1.000 millones al año. Ese mismo año el presupuesto completo de la NASA era de 1.700 millones. Kodak era casi tan grande como la agencia espacial que llevaría al hombre a la Luna. Para 1966,
Las ventas globales superan los $4.000 millones anuales. El complejo industrial de Kodak Park en Rochester se extiende sobre cientos de hectáreas y tiene su propia planta de energía, su propio cuerpo de bomberos y su propio sistema de transporte interno. Es una ciudad dentro de la ciudad. Y en 1976, Kodak alcanza lo que podría llamarse la cima de su poder histórico. Ese año el 90% de toda la película fotográfica vendida en los Estados Unidos es Kodak. El 85% de todas las cámaras. 9 de cada 10 fotos tomadas en América ese año existen gracias a Kodak. Si alguien te muestra una fotografía familiar de 1976 en Estados Unidos, hay una probabilidad del 90% de que fue tomada en película Kodak. Para 1996, el año pico en ventas, Kodak tiene $16.000 millones en ingresos anuales. Ganancias de más de $2.000 millones. 145.000 empleados en todo el mundo. Una capitalización de mercado de más de $31.000 millones. Y el quinto lugar en el ranking de las marcas más valiosas del planeta, junto a Coca-Cola, IBM, Disney y McDonald's. Kodak en 1996 valía más que McDonald's y Nike combinados. Una empresa que fabricaba tiras de plástico con química encima valía más que la cadena de hamburguesas más famosa del mundo y la marca deportiva más reconocida del planeta. Juntas. Eso es lo que había construido George Eastman desde un cuarto alquilado en Rochester en 1880. Y eso es exactamente lo que sus sucesores iban a destruir. No por ignorancia. No por mala suerte. Por miedo. Ese mismo año de 1976, mientras Kodak celebraba su dominio absoluto, algo sucedía en uno de sus laboratorios que nadie fuera de esas paredes sabía todavía. Algo que lo cambiaría todo. No en un año. No en 5. Pero con la inevitabilidad de una roca que rueda cuesta abajo. Su nombre es Steven Sasson. Tiene 23 años. Acaba de terminar su maestría en Ingeniería Eléctrica en el Rensselaer Polytechnic Institute y acaba de conseguir su primer trabajo real en la empresa más importante de Rochester. En Kodak. Su supervisor, un hombre llamado Gary Lloyd, le asigna una tarea que en ese momento nadie considera urgente ni significativa. Evaluar si un componente electrónico relativamente nuevo, un sensor llamado CCD, que tiene la capacidad de convertir luz en señales digitales, podría tener alguna aplicación práctica para la fotografía. El supervisor lo describe, según Sasson recordaría décadas después, como un proyecto para mantenerte ocupado entre tareas reales. Nadie en Kodak le está pidiendo que construya nada específico. Nadie sabe lo que va a pasar a continuación. Sasson pasa un año construyendo algo desde cero, sin especificaciones formales, sin presupuesto asignado, sin equipo de trabajo. Solo un ingeniero joven, un laboratorio, y un cuarto de descartes lleno de piezas que nadie quería. Lo que construye con esas piezas es la cosa más extraña que nadie en ese laboratorio había visto jamás. Una lente de cámara de cine Kodak XL55, rescatada de la basura. Baterías recicladas de níquel-cadmio. Circuitos soldados a mano sobre 6 placas de circuito conectadas entre sí. Chips Motorola de conversión analógico-digital. Y una grabadora de cassettes de audio Memorex estándar para almacenar los datos. El conjunto completo se sostiene sobre un marco de acero abierto donde puedes ver todos los componentes al mismo tiempo, como si fuera el mecanismo interior de un reloj gigante visto desde afuera. En diciembre de 1975, el dispositivo está listo. Sasson convence a Joy Marsal, una asistente del laboratorio, para que pose frente al aparato. Acciona el interruptor. El sensor CCD de Fairchild Semiconductor, con un arreglo de 100 por 100 píxeles, captura la imagen, la convierte en señal digital y la graba en la cinta de cassette. 23 segundos después, Sasson saca la cinta, la inserta en una unidad de reproducción conectada a un televisor en blanco y negro, y espera otros 23 segundos. La cara de Joy Marsal aparece en la pantalla. Pixelada. Granulada. En escala de grises. Una imagen de 10.000 píxeles totales. Una resolución de exactamente 0.01 megapíxeles. La cámara del teléfono más básico disponible hoy tiene como mínimo 12 millones de veces más resolución que esa imagen. El archivo completo ocupa apenas 5 kilobytes, menos que un mensaje de texto moderno. Pero es la primera fotografía digital portátil de la historia de la humanidad. La primera foto sin película, sin químicos, sin papel, sin cuarto oscuro, sin revelador, sin fijador. Sin ninguno de los consumibles que habían construido el imperio de Kodak.
La imagen existe solo como información, como números, como señales eléctricas grabadas en una cinta de plástico, como el futuro hecho presente en la pantalla de un televisor en blanco y negro, en un laboratorio del complejo industrial más grande de Rochester. El dispositivo pesa 3,5 kilos. Tarda 23 segundos en tomar la foto y otros 23 en mostrarla. Es grande, lento y rudimentario. Pero lo que Sasson sabe en ese momento, lo que ya comprende con total claridad mientras mira la cara pixelada de Joy Marsal en la pantalla, es algo que va a repetir en la sala de conferencias ante los ejecutivos de Kodak menos de un año después. Esta tecnología va a mejorar. La ley de Moore, la observación del ingeniero Gordon Moore de que la potencia de procesamiento de los chips se duplica aproximadamente cada 2 años, garantiza que va a mejorar. No puede no mejorar. Y cuando mejore lo suficiente, nadie va a necesitar película nunca más. Sasson lo sabe. Y va a decírselo a los ejecutivos con exactamente esa claridad. La reunión de 1976 está documentada porque Sasson la describió en extenso décadas después, en entrevistas con el New York Times, con Petapixel y con el National Inventors Hall of Fame. Sus palabras son precisas y merecen repetirse sin parafrasear demasiado. Sasson entra a la sala de conferencias con su cámara del tamaño de una tostadora. Toma fotografías de los ejecutivos presentes sin avisarles lo que está haciendo. Luego saca la cinta, la inserta en la unidad de reproducción y espera. Las imágenes aparecen en el televisor de la sala. Silencio. Generalmente eso captaba la atención de todos, recuerda Sasson. Y entonces comienzan las preguntas. Y aquí es exactamente donde la historia cambia de dirección para siempre. Porque los ejecutivos de Kodak no preguntaron cuánto costaría desarrollar la tecnología a escala comercial. No preguntaron si podía hacerse más pequeña y más rápida. No preguntaron qué mercados nuevos podría abrir una cámara sin película. Preguntaron por qué alguien querría tomar fotografías de esa manera cuando no había nada de malo con la fotografía convencional. Sasson respondió con la honestidad directa de un ingeniero joven que todavía no ha aprendido a decirle a sus superiores lo que quieren escuchar. La tecnología no está lista para el mercado masivo ahora mismo, dijo. El prototipo es demasiado grande, demasiado lento, demasiado limitado. Pero en 15 o 20 años, la calidad digital va a alcanzar a la película. Y cuando eso pase, la gente va a dejar de necesitar rollos. Imagina ese momento con la precisión que merece. Una sala de conferencias en Rochester. Hombres con trajes que dirigen la empresa más dominante en su industria en el mundo entero. Y un muchacho de 23 años con una caja metálica del tamaño de una tostadora, diciéndoles con total tranquilidad que tiene en sus manos la tecnología que va a destruir lo que ellos construyeron. No con malicia, sin dramatismo, con la serenidad de alguien que simplemente está describiendo lo que los datos le dicen. Los ejecutivos escucharon, hicieron preguntas, y al final, fueron a buscar a sus colegas de marketing. Los ejecutivos le creyeron. Y entonces el departamento de marketing dio su veredicto. Veredicto que está documentado en múltiples fuentes independientes y que Sasson confirmó en cada entrevista que dio sobre el tema. Podríamos vender esta cámara, pero no lo haremos, porque comería nuestras ventas de película. Detente un momento aquí, porque esto no es la historia de ejecutivos ignorantes que no entienden la tecnología que tienen frente a ellos. Es algo mucho más incómodo que eso. Es la historia de ejecutivos que entienden perfectamente lo que tienen frente a ellos y toman una decisión que, dentro de su propia lógica corporativa de 1976, tiene un sentido casi perfecto. Piénsalo desde su perspectiva. No tienes acceso al futuro. Tienes acceso a los números de este trimestre. Los números de este trimestre son extraordinarios. La película fotográfica de Kodak es el producto con mejores márgenes de toda la industria de bienes de consumo en América. Tus accionistas están felices. Tus bonos son generosos. Tu posición en el mercado es tan dominante que literalmente no hay competencia real. Y llega un ingeniero joven con un aparato que tarda 46 segundos en tomar y mostrar una sola fotografía granulada en blanco y negro, y te dice que en 15 o 20 años eso va a reemplazar todo lo que tienes. ¿Qué haces? Si eres un gerente racional evaluado por el rendimiento de este año, no del año 2000, la respuesta tiene una lógica interna que es difícil de refutar completamente. No lanzas el producto. Proteges lo que funciona. Y te aseguras de que nadie más pueda usar esa tecnología para atacarte mientras tanto. En 1976, Kodak gana más de $1.000 millones al año solo con la venta de película. Los márgenes de esa película son del 70%.
Si lanzas una cámara que no necesita película, destruyes ese negocio. No mañana. No en 5 años. Sazón mismo dijo que la tecnología tardaría 15 o 20 años en madurar. Pero eventualmente. Y en el mundo corporativo de 1976, un mundo sin fondos de capital de riesgo dispuestos a financiar pérdidas durante una década mientras una tecnología madura, un mundo donde los CEOs eran evaluados trimestre a trimestre, un mundo donde el deber hacia los accionistas era interpretado de la manera más cortoplacista posible. La solución que eligieron tenía una lógica interna aterradora. Patentar la invención para que ningún competidor pudiera usarla, y luego guardarla sin inversión, sin publicidad, sin producción comercial. La patente número 4.131.919 de los Estados Unidos fue concedida a Sazón y a su supervisor Gary Lloyd en 1978. Fuera de esa patente, no hubo divulgación pública hasta el año 2001. 23 años de silencio deliberado. Sazón guardó su prototipo en su escritorio. Lo describió más tarde, con una calma que sorprende, como el recuerdo de un proyecto divertido. Siguió trabajando en Kodak durante décadas. Siguió desarrollando tecnología digital en silencio dentro de una empresa que no quería usarla. Como un arquitecto que diseña una salida de emergencia para un edificio y luego ve cómo los propietarios la sellan con cemento. En 1989, Sazón y su colega Robert Hills desarrollan dentro de Kodak el primer prototipo funcional de cámara reflex de alta resolución. Lo que hoy llamamos una DSLR. La calidad de imagen es competitiva con la película de gama media. El producto podría venderse en el mercado ahora mismo. Kodak decide no lanzarlo para proteger las ventas de película. La empresa más grande del mundo en fotografía tiene en sus manos el futuro de la fotografía por segunda vez. Y lo vuelve a meter en el cajón. El mundo no estaba esperando el permiso de Kodak para avanzar. Mientras la tecnología más importante de la historia de la fotografía permanecía guardada en el escritorio de un ingeniero en Rochester, otras empresas estaban construyendo el futuro que Kodak había elegido no tocar. En 1981, Sony presenta el Mavica en Japón. Una cámara electrónica que guarda imágenes sin necesidad de película. La calidad es inferior a la analógica, el precio es alto, las limitaciones son muchas. Pero existe. Y existe fuera de las paredes de Kodak. En 1986, Canon lanza el RC701, la primera cámara electrónica SLR vendida comercialmente en los Estados Unidos. En 1988, Fujifilm lanza la primera cámara que usa tarjeta de memoria flash. En 1990, la Dicam Model 1 se convierte en la primera cámara completamente digital disponible para consumidores comunes en el mercado americano. Kodak los observa a todos. Sus equipos de análisis e inteligencia competitiva producen informes internos que son brutalmente claros sobre lo que está pasando en el mercado. La tecnología digital está mejorando más rápido de lo que nadie había proyectado. Cada año la calidad sube. Cada año el precio baja. La curva de mejora es imparable. Bajo presión que ya no puede ignorar, en 1991, Kodak finalmente lanza su primera cámara digital comercial. El Kodak DCS-100. Sensor Kodak montado sobre el cuerpo de una cámara Nikon F3. Diseñada exclusivamente para fotógrafos de prensa profesional. El precio, $13,000. En 1991, ese año podías comprar un Toyota Corolla nuevo por $11,000. No es una propuesta de mercado masivo. Es una señal de que Kodak está entrando al mercado digital solo para poder decir que está en él, sin ninguna intención real de competir donde importa. Es una cámara para el 0.1% de los fotógrafos del mundo. El tiempo que les quedaba para corregir el rumbo se medía ya no en décadas sino en años, y los estaban gastando mirando el cajón donde habían guardado el futuro. En 1994, Apple lanza la QuickTake 100, la primera cámara digital a color disponible para el consumidor masivo por menos de $1,000. Es el momento en que la fotografía digital cruza la línea invisible que separa el laboratorio del mercado real. Cualquiera puede comprarla. El contador del vecindario puede comprarla. El maestro de preparatoria puede comprarla. La madre de familia que fotografía los cumpleaños de sus hijos puede comprarla. Lo que siguió fue el caso más documentado de lo que el economista Clayton Christensen llamaría el dilema del innovador. Una empresa tan exitosa, tan rentable, tan estructuralmente eficiente para hacer lo que siempre había hecho, que es literalmente incapaz de canibalizar su propio negocio aunque sepa perfectamente que eso es lo único que la salvaría. La estructura de incentivos lo hace imposible.
Los CEOs de Kodak recibían sus bonos basados en el desempeño anual de las ganancias. Si apostaban fuerte por lo digital, las ganancias caerían a corto plazo mientras la nueva tecnología maduraba y encontraba escala. Los bonos desaparecerían. Las carreras sufrirían. Los accionistas protestarían. Las juntas directivas harían preguntas incómodas. Si protegían la película otro año más, las ganancias seguían siendo buenas. Los bonos llegaban puntuales. El problema de largo plazo seguía siendo un problema de largo plazo, no de este trimestre. Cada CEO eligió el corto plazo, uno tras otro, durante 20 años. Como si estuvieran pasando una papa caliente en una cadena infinita donde nadie quería ser el último en sostenerla. Y esto es lo que los libros de texto de negocios a veces no cuentan con suficiente claridad. Las personas que tomaron esas decisiones no eran villanos ni idiotas. Eran gerentes racionales atrapados dentro de un sistema de incentivos que los empujaba exactamente en la dirección equivocada. Sus bonos, sus evaluaciones de desempeño, su relación con la junta directiva, sus conversaciones con los grandes accionistas, todo apuntaba al mismo lugar. Maximiza las ganancias este año. No el año que viene. No en 5 años. Este año. En 1996, el año de máximas ventas en la historia de Kodak, el equipo directivo produce proyecciones internas que muestran algo escalofriante. Para 2010, las ventas de película habrán caído más del 70% desde su pico. El mercado digital superará al de película para mediados de la siguiente década. Es una proyección clara, detallada, basada en tendencias que ya eran evidentes para cualquiera que mirara los datos. Los ejecutivos toman esas proyecciones, las archivan y anuncian dividendos récord para los accionistas. Lo repito porque merece repetirse, archivan las proyecciones que muestran el colapso de su negocio principal y anuncian dividendos récord. Ese es el momento en que el destino de Kodak queda sellado. No la bancarrota de 2012. No los recortes de los años 90. Este momento. 1996. Cuando los datos estaban todos sobre la mesa y la decisión fue mirar hacia otro lado. Había que pagar los dividendos. Rochester sentía el impacto antes de que los números en los informes anuales lo hicieran completamente visible. Para entender lo que le pasó a Rochester cuando Kodak empezó a derrumbarse, necesitas entender primero lo que Rochester era mientras Kodak crecía. No era simplemente una ciudad donde Kodak tenía sus fábricas. Era una ciudad que existía porque Kodak existía, que respiraba en sincronía con las máquinas de Kodak, que medía el tiempo en función de los turnos de Kodak, que construyó sus hospitales y sus escuelas y sus avenidas con los impuestos que Kodak pagaba y los salarios que Kodak distribuía. En su momento de mayor dominio, Kodak Park empleaba directamente a más de 60,000 personas en Rochester. Si sumabas los empleados de los proveedores, los contratistas, las empresas de servicios que dependían del gasto de los trabajadores de Kodak, la cifra se multiplicaba varias veces. En una ciudad de tamaño mediano, eso significa que prácticamente no había familia que no tuviera alguna conexión directa o indirecta con la empresa. En 1997, el primer recorte masivo en la historia de Kodak, 10,000 empleados despedidos en un solo anuncio. Rochester llora de una manera que las ciudades lloran cuando algo que creían permanente desaparece de golpe. El sindicato protesta. La prensa local cubre el evento como si fuera un funeral, porque en muchos sentidos lo es, el funeral de una certeza que había durado generaciones. Pero lo que nadie en Rochester sabía todavía era que ese era apenas el primer acto. En 1999, un dato que resume todo lo que estaba mal en la estrategia de Kodak. La empresa ya era el segundo fabricante de cámaras digitales en los Estados Unidos, justo detrás de Sony. Número 2 en el mercado emergente más importante de su industria. En la superficie parece una buena noticia. No lo es. Por cada cámara digital que vendían, Kodak perdía $60. Pérdida pura por unidad vendida. Estaban comprando cuota de mercado con dinero que no tenían, porque no tenían otra opción. Pero no tenían la escala ni la eficiencia de Sony o Canon para sostener esa estrategia indefinidamente. Las dos puertas disponibles llevaban al mismo lugar. Si te quedabas en la película, el negocio moría lentamente mientras el mundo digital te dejaba atrás. Si apostabas fuerte por lo digital, perdías dinero en cada unidad vendida mientras construías la escala necesaria para ser rentable. No había una puerta que llevara a algún lugar bueno. Solo había opciones para elegir la velocidad de la caída. En 2003, la empresa anuncia que dejará de fabricar cámaras de película para el mercado masivo en Europa y América del Norte. Es la primera admisión pública de que la guerra ya terminó.
Las acciones caen a la mitad en 12 meses. La empresa recorta su dividendo en un 70%. El mismo dividendo que habían estado protegiendo durante décadas a costa del futuro de la empresa. El dividendo que había sido la razón para archivar las proyecciones de 1996. Ese dividendo fue recortado de todas formas. Solo que demasiado tarde para cambiar nada. En 2004, el primer año sin ganancias en la historia moderna de Kodak. No volverán a ser rentables de manera sostenida. Las calles de Rochester empiezan a cambiar de maneras que los números no capturan completamente. Hay algo en el modo en que muere una ciudad empresa que no se parece a ningún otro tipo de declive económico. No es como una recesión general donde todos sufren más o menos al mismo tiempo y más o menos de la misma manera. Es más específico que eso. Más quirúrgico. Más extraño. Desaparece un tipo de trabajo preciso, un conocimiento técnico preciso, una red de relaciones laborales construida durante décadas, y lo que queda no sabe qué hacer con el espacio que ocupaba todo eso. Las tiendas de revelado fotográfico que durante décadas habían sobrevivido dentro del ecosistema Kodak empiezan a cerrar una por una, silenciosamente, sin anuncios ni titulares, dejando locales vacíos en avenidas que antes eran prósperas. No cierran de golpe. Cierran gradualmente, mientras el número de clientes que traen rollos para revelar cae de semana en semana hasta que el punto de equilibrio ya no existe. El propietario pone un letrero en la vidriera. Nadie lo nota mucho porque hay otros 10 en otras esquinas de la ciudad. Los ingenieros químicos especializados en emulsiones fotográficas se quedan sin trabajo de la noche a la mañana. Su especialidad entera desaparece como si nunca hubiera existido. No pueden ir a trabajar para la competencia porque la competencia está colapsando al mismo tiempo. No pueden reconvertir sus conocimientos fácilmente porque son conocimientos profundamente específicos de una industria que está dejando de existir. Pasaron décadas perfeccionando un arte técnico que el mercado ya no quiere. Las empresas proveedoras que fabricaban plásticos, químicos y empaques para la película pierden a su cliente principal en cuestión de meses. Algunas de ellas existían únicamente para servir a Kodak. Para ellas no hay reconversión posible. Los técnicos de laboratorio que revelaban millones de fotografías al año se quedan sin nada que revelar. El desempleo en el área metropolitana de Rochester sube al doble del promedio nacional. Barrios enteros que habían sido construidos para empleados de Kodak quedan con casas vacías, con jardines que nadie riega, con porches donde ya no se sienta nadie. La ciudad entra en una recesión silenciosa y prolongada de la que tardará 20 años en recuperarse parcialmente. Una recesión que no aparece en los titulares nacionales porque no tiene el drama visible de un colapso financiero o de un desastre natural. Es solo el sonido de las máquinas apagándose, una por una, durante años. Para 2005, Kodak todavía tiene el 24% del mercado de cámaras digitales en los Estados Unidos. Para 2007 hectáreas caído al 15%. Para 2010 al 7%. La caída es vertical y no muestra señales de detenerse. Y mientras Kodak intentaba pelear una guerra en el terreno equivocado, llegó el golpe que ninguna de sus proyecciones había contemplado. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs sube al escenario del Macworld Conference en San Francisco y saca de su bolsillo un teléfono que también es un iPod y también navega en Internet. Y también tiene una cámara. No es una cámara digital dedicada. Es algo fundamentalmente diferente. Es una cámara que vive en tu bolsillo las 24 horas del día. Una cámara conectada permanentemente a Internet. Una cámara que puede compartir una fotografía al instante con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin revelar, sin esperar, sin costo adicional por imagen. Una cámara que en ese primer modelo era modesta en sus capacidades técnicas pero que llevaba incorporada la lógica del futuro de la fotografía. Kodak miraba el iPhone de 2007 y veía una amenaza menor. Una cámara de baja calidad en un teléfono. No competencia real para una cámara digital dedicada. No entendieron lo que tenían frente a ellos. Otra vez. Para 2010, el iPhone 4 tiene una cámara comparable en calidad a cámaras digitales dedicadas de gama media. Para 2012, el 85% de todas las fotografías publicadas en Internet son tomadas con smartphones. El smartphone no había reemplazado solamente la cámara digital. Había reemplazado la cámara como concepto independiente. La idea misma de cargar con un dispositivo dedicado exclusivamente a tomar fotografías se estaba volviendo obsoleta para la mayoría de la población. Y con ella se derrumbaba el mercado al que Kodak había sacrificado décadas enteras tratando de entrar.
Las ventas globales de cámaras digitales dedicadas alcanzaron su pico en 2010 con 121 millones de unidades vendidas. Para 2015, 35 millones. Para 2020, menos de 9 millones. Una caída del 93% en una sola década. Un mercado que existía, que era masivo, que generaba decenas de miles de millones de dólares al año, prácticamente desapareció. No declinó gradualmente. Desapareció. Kodak no solo perdió la guerra de la película. Llegó tarde a la guerra digital. Y cuando llegó, la guerra digital también estaba terminando. Mientras ellos trataban de aprender a competir en un mercado que ya existía, el mercado que importaba se había movido a otro lugar. En 2011, desesperada por efectivo, Kodak intenta vender su portafolio de más de 1000 patentes de imagen digital. La tecnología que habían inventado, patentado y luego ignorado durante décadas. Las mismas patentes que teóricamente tenían el futuro de la fotografía digital encerrado en documentos legales. Nadie está dispuesto a pagar lo que Kodak pide. La empresa que inventó la fotografía digital no puede vender sus patentes de fotografía digital a un precio que cubra sus deudas. El 19 de enero de 2012, el expediente llega al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Activos, 5.1 mil millones de dólares. Deudas, 6.8 mil millones de dólares. El déficit, 1.700 millones. La empresa que en 1996 valía 31 mil millones de dólares y empleaba a 145 mil personas, declara bancarrota con 19 mil empleados y deudas que superan sus activos en casi 2 mil millones. En Rochester esa mañana, los trabajadores leen la noticia en sus teléfonos celulares. Teléfonos con cámaras incorporadas. Cámaras que no necesitan película. Kodak no desapareció completamente. Pero lo que sobrevivió es difícil de reconocer si lo comparas con lo que fue. En 2013, después de un año bajo protección del capítulo 11 de la ley de bancarrota, Kodak emerge como una empresa radicalmente diferente. Para pagar deudas, vende sus divisiones más valiosas. La unidad de imágenes médicas, construida durante décadas y con una base de clientes hospitalarios establecida. Los laboratorios de investigación histórica donde se habían desarrollado algunas de las innovaciones fotográficas más importantes del siglo. La división de películas de cine que había contribuido a crear la estética visual de Hollywood durante generaciones y que había ganado múltiples premios de la Academia. Activos construidos durante décadas, vendidos en meses para cerrar una brecha contable. El nuevo Kodak se enfoca en impresión comercial, empaques industriales y servicios de imagen para empresas. Funcional. Técnicamente competente. Completamente invisible para el público general. Ya no es una empresa de consumo. Es un proveedor industrial de nicho que la inmensa mayoría de las personas que alguna vez compraron un rollo de película amarillo nunca volverán a escuchar mencionar. La marca que fue sinónimo de fotografía para 3 generaciones de familias americanas ahora fabrica tintas para los empaques industriales de productos que compramos en el supermercado sin pensar en quién fabricó la caja. En 2014, Kodak lanza Electra, un smartphone con diseño inspirado en sus cámaras clásicas de los años 70, enfocado en fotografía. El diseño es genuinamente hermoso. La interfaz es nostálgica y evocadora. El marketing habla de redescubrir el placer de fotografiar con intención, de hacer cada disparo consciente como en los días de la película. Para fotógrafos que recuerdan lo que Kodak fue, es un producto emocionalmente atractivo. Pero el mercado de smartphones en 2014 está dominado por Apple y Samsung de manera casi total. No hay espacio para un recién llegado sin importar cuán bonita sea la nostalgia que invoca. Electra vende muy poco y desaparece silenciosamente de los catálogos al año siguiente, sin comunicado de prensa y sin que casi nadie lo note. En 2018, Kodak anuncia la Kodak Coin, una criptomoneda basada en blockchain para gestionar derechos de imagen fotográfica y permitir que fotógrafos cobren directamente cuando sus imágenes son usadas en línea. El concepto tiene cierta lógica en el contexto de la economía digital de los creadores. El anuncio hace subir las acciones de Kodak más del 100% en un solo día. Inversores desesperados, aferrados a cualquier señal de vida de una empresa que alguna vez fue la quinta marca más valiosa del mundo, interpretaron el anuncio como el inicio de una transformación. 6 meses después, el proyecto es abandonado sin comunicado oficial, sin explicación pública, sin cierre formal. Simplemente deja de existir. Una empresa que no pudo adaptarse a la fotografía digital intentó subirse a la ola del blockchain. El resultado fue predecible. En 2020, durante la pandemia,
el gobierno de los Estados Unidos otorga a Kodak un préstamo de $765 millones para convertir sus instalaciones de Rochester en producción de ingredientes farmacéuticos, reduciendo la dependencia americana de medicamentos fabricados en Asia. Las acciones vuelven a dispararse. Rochester vuelve a tener esperanza. La ciudad que había vivido de las máquinas de Kodak durante un siglo ve en ese anuncio algo parecido a una segunda oportunidad. 4 meses después, el préstamo es suspendido en medio de una investigación por irregularidades en cómo se había negociado y anunciado el trato. La esperanza se desvanece otra vez. En 2025, la empresa emite lo que en terminología legal se llama una advertencia de negocio en marcha. Es la manera formal en que los auditores dicen que no están seguros de que la empresa pueda continuar operando durante el siguiente año fiscal. 145 años después de que George Eastman fabricó sus primeras placas fotográficas secas en un cuarto alquilado en Rochester, la empresa que él fundó todavía no ha encontrado tierra firme. Pero hay algo que sobrevivió de maneras que ningún analista de Wall Street, ningún consultor de estrategia, ningún profesor de MBA predijo. La película fotográfica analógica de Kodak está experimentando un renacimiento genuino, creciente y sorprendentemente robusto. Hay una generación entera que nació en un mundo completamente digital, que nunca conoció un mundo sin smartphones con cámara, que aprendió a fotografiar en pantallas táctiles, que ha vivido toda su vida adulta en un entorno de abundancia fotográfica infinita, donde tomar 500 fotos en un fin de semana es algo completamente normal y donde borrar 480 de ellas sin pensarlo 2 veces es igualmente normal. Y que por esa misma razón, precisamente porque crecieron en ese mundo, encuentra en la fotografía analógica algo que ninguna pantalla puede reproducir, la imperfección que le da significado a una imagen. Cuando tomas una foto en película, tienes 36 disparos en un rollo estándar. No puedes ver el resultado inmediatamente. No puedes borrar y repetir. No puedes revisar en pantalla si la expresión quedó bien o si el encuadre era el correcto. Cada foto cuesta dinero real y tiempo real de revelado. Eso te obliga a mirar de verdad antes de disparar, a pensar la composición, a esperar el momento preciso, a comprometerte con la imagen antes de tomarla, no después. Y esa obligación, esa restricción que en su tiempo fue una limitación tecnológica, produce un tipo de fotografía que el digital, con su abundancia infinita y su inmediatez total, ha hecho casi imposible. Las ventas de película Kodak han crecido más del 50% entre 2015 y 2023. El Kodak Portra 400, el Kodak Hectar 100, el Kodak Gold 200. Productos que artistas visuales, cineastas independientes y fotógrafos jóvenes buscan activamente y por los que pagan precios que hace 20 años habrían parecido ridículos. El Kodachrome fue descontinuado en 2010 después de 74 años de producción continua. En los últimos meses de disponibilidad, fotógrafos de todo el mundo enviaban sus últimos rollos al único laboratorio que todavía podía revelarlos, en Parsons, Kansas. Sabían que estaban tomando las últimas fotografías en ese formato que existirían en la historia de la humanidad. Era el cierre de un capítulo que había durado 3/4 de siglo. La última fotografía revelada en Kodachrome fue tomada por Steve McCurry, el mismo fotógrafo que capturó la célebre imagen de la niña afgana en National Geographic que se convirtió en una de las fotografías más reconocidas del siglo XX. La última imagen en Kodachrome fue una calle de invierno en Parsons, Kansas, con los colores que nadie volverá a reproducir exactamente igual, porque el proceso químico específico que los creaba ya no existe en ningún lugar del mundo. El fin de un lenguaje visual que duró 3/4 de siglo. Y en el Smithsonian's National Museum of American History, en Washington, D.C., hay una vitrina donde descansa perfectamente iluminado el prototipo original de cámara digital que Steven Sasson construyó en 1975 con piezas del cuarto de descartes de Kodak. La caja de metal del tamaño de una tostadora. Sus cables. Sus 6 placas de circuito soldadas a mano. La lente de cámara de cine rescatada de la basura. La grabadora de cassettes Memorex. La cámara que podría haberlo cambiado todo, expuesta como una pieza de museo. Sasson recibió en 2009 la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación de manos del presidente Barack Obama. En 2011 fue admitido en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores. En 2012, la Real Sociedad Fotográfica de Gran Bretaña le otorgó su medalla más prestigiosa, el Progress Medal, que anteriormente habían recibido William Fox Talbot y Louis Daguerre, los padres fundadores de la fotografía moderna. Trabajó en Kodak durante décadas después de aquella reunión de 1976. Vio cómo su invento era guardado en un cajón.
Vio la empresa crecer hasta las nubes y luego desplomarse en cámara lenta. Y cuando finalmente habló públicamente en extenso, años después de la bancarrota, no lo hizo con amargura ni con el ego de quien puede decir que tenía razón desde el principio. Dijo, simplemente, las fotos se han convertido en la forma universal de conversación casual. Tenía razón en 1975. La espera solo hizo la caída más costosa. La mansión que George Eastman construyó en Rochester y donó a la ciudad es hoy el George Eastman Museum, el Museo Internacional de Fotografía y Cine, uno de los archivos visuales más importantes del mundo, con más de 4 millones de imágenes históricas que documentan la vida del siglo XX con una completitud que ninguna otra institución en el mundo puede igualar. Ahí está la Brownie de 15 centavos que democratizó la memoria. Ahí están los rollos de Kodachrome que capturaron el color de 5 décadas. Ahí están las fotografías de la luna tomadas con película Kodak. Y ahí, en algún rincón de ese archivo de 4 millones de imágenes, están los momentos que cientos de millones de familias anónimas eligieron guardar porque alguien, en 1878, creyó que la memoria no debería ser privilegio de los ricos. La historia de Kodak no es la historia de una empresa que no supo ver el futuro. Es algo más difícil de digerir que eso. Porque si fuera simple ignorancia, la lección sería simple también. Estudia más, mira más lejos, contrata mejores analistas. Pero Kodak no fue ignorante. Fue prisionera. Prisionera de su propio éxito. De sus propios márgenes extraordinarios. De sus propios accionistas que querían dividendos este año, no inversiones en tecnologías que tardarían 15 años en madurar. De una estructura de incentivos que hacía que la decisión correcta a largo plazo fuera la decisión incorrecta a corto plazo para cada individuo en la cadena de mando. Cada CEO que eligió proteger la película en lugar de invertir en lo digital no lo hizo por estupidez. Lo hizo porque el sistema en el que estaba lo empujaba exactamente en esa dirección con una fuerza que era muy difícil de resistir. No imposible, pero muy difícil. Y eso es lo que hace la historia de Kodak tan relevante hoy, décadas después de que todo sucedió. Porque ese mismo mecanismo, esa misma trampa de proteger lo que funciona hoy a costa de lo que funcionará mañana, existe en miles de organizaciones ahora mismo. Y existe también, si somos completamente honestos, en decisiones personales. ¿Cuántas veces has elegido el cómodo presente sobre el incierto futuro? ¿Cuántas veces has seguido haciendo algo que sabes que está dejando de funcionar porque abandonarlo costaría demasiado ahora? ¿Cuántas veces has archivado las proyecciones que te decían hacia dónde iba todo y anunciado dividendos, en cualquier forma que eso tome en tu propia vida? Si esta historia te hizo pensar en algo que estás protegiendo cuando quizás deberías estar soltando, déjalo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué ves desde dónde estás. Suscríbete a Memoria Oxidada, porque cada episodio de este canal es la autopsia de algo que existió, que fue real, que tuvo peso en el mundo, y que dejó algo atrás que vale la pena entender. En el próximo episodio, la historia de una empresa que tuvo el monopolio más absoluto de América durante 70 años, no porque tuviera el mejor producto, sino porque convenció al gobierno de hacer su producto obligatorio. Y lo perdió todo en una sola tarde en una sala de tribunal. George Eastman quería hacer de la fotografía algo tan conveniente como un lápiz. Lo logró. Y durante 100 años, Kodak cumplió esa promesa con una consistencia extraordinaria. Capturó más momentos humanos que cualquier otra tecnología en la historia moderna. El primer día de escuela de alguien que ya no está. El matrimonio de tus abuelos cuando todavía eran jóvenes y el futuro era algo que los esperaba. El viaje que cambió la vida de alguien antes de que fuera tu vida para cambiarla. La cara de alguien que ya murió, detenida en papel para que los que vinieron después supieran cómo era su sonrisa, el color de sus ojos, la manera en que sostenía a sus hijos. Esos momentos existen porque un contador de Rochester creyó en 1878 que la memoria no debería ser privilegio de los ricos. Que toda persona, sin importar lo que tuviera o lo que fuera, merecía el derecho de guardar en imagen lo que amaba. Ese impulso, democratizar algo que antes era exclusivo, es el mismo que describe cada tecnología que realmente cambia el mundo. Y la ironía final, la que cierra este círculo de una manera casi demasiado perfecta para ser accidental, la tecnología que terminó democratizando la fotografía de maneras que ni el propio Eastman habría imaginado, la cámara en el bolsillo de cada persona en el planeta, conectada al mundo, siempre disponible, prácticamente gratuita por imagen, fue posible gracias, en parte, a las patentes que Kodak desarrolló y luego eligió guardar en un cajón. Sasson inventó el futuro. Kodak lo patentó. Y el mundo lo usó de todas formas.
Los imperios no caen porque el mundo cambia. El mundo siempre cambia. Siempre ha cambiado. Siempre cambiará. Caen porque en el momento crítico en que deben elegir entre proteger lo que tienen y construir lo que viene, eligen lo que tienen. Una vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez más. Hasta que no queda nada que proteger.